¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de Triple X, nueva semana en la que hoy voy a estar no solo, porque va a estar con nosotros Margarita, ahora lo explicamos, pero no va a estar José Carlos, al que yo le quiero mandar un abrazo muy fuerte y espero que esté ya por aquí con nosotros la próxima semana. Así que José Carlos, lo dicho, te espero aquí la próxima semana. Y antes de eso, pues me gustaría que esta publicación, lo de siempre, ¿no? En YouTube, manita arriba, que eso va a hacer que cada vez YouTube lo recomienda a más gente, que os suscribáis al canal, que somos ya muchísimos también en el canal de Triple X, y si por lo que sea no nos queréis estar viendo aquí la cara durante el ratito de charla, pues que sepáis que esto también se sube a Spotify y somos compañeros de viaje, en el trabajo, en el coche, en cualquier sitio. Así que hoy vamos a hablar de la fisioterapia en el deporte, evidentemente, bueno, aplicada al deporte y yo diría que a la vida en general, ¿no? Porque cada vez está teniendo mayores adeptos el mundo de la fisioterapia, ya no solo como post recuperación a una posible lesión, sino también en el ámbito de la prevención. Bueno, de todo ese mundo que da para mucho, vamos a hablar con alguien que conoce muy bien la materia, como, ahí la estáis viendo, los de YouTube, Margarita Sillero. Hola Margarita, ¿qué tal? Muy buena. Hola, ¿qué tal, Me Nacho? gusta. Todo muy bien. Me gusta mucho que te pongas lo de. Esto es que aquí somos firmes defensores de esto, que te pongas el segundo apellido, cosa que yo no he hecho, porque el apellido de las madres siempre tiene que estar ahí, ¿eh? Eso que no se pierda. Efectivamente, efectivamente. Margarita, muchísimas gracias, ¿eh? Margarita es compañera del box, bueno, muy conocida también por toda la comunidad. Y bueno, Margarita, preséntate en primer lugar, ¿no? Porque dicho así, fisio, bueno, preséntate tú, que mejor que tú no se va a presentar nadie. Pues yo soy Margarita y llevo 4 años entrenando allí en el box, en Triple X. Es verdad que fue con ellos donde yo empecé en el mundo del deporte. Yo antes de eso, aunque me cueste creerlo, yo antes de eso no hacía deporte y ahora, vamos, no lo puedo dejar. Y llevo ya casi, bueno, 3 años siendo fisio. Bueno, estudié la carrera, terminé en época de pandemia, unos meses ya hasta que encontré trabajo y desde entonces, vamos, ahí empezó mi carrera laboral hasta ahora. Bueno, y ahí estás más tirando por la prevención, por la recuperación. O sea, ¿estaba yo en lo cierto con esto de que cada vez se aboga más por prevenir más que en recuperar? Que siempre habíamos tenido la fisioterapia como algo destinado a la recuperación de una lesión, de una dolencia, ¿no? Y cada vez más se está llevando al terreno de la prevención. Cierto, Nacho, es verdad que antes siempre la gente acudía al fisio, bueno, acudía menos gente, eso de base, ahora ya como que se conoce más esa profesión y la gente pues, confía un poquito más en nosotros. Antes siempre la gente acudía cuando ya estaba el dolor implantado, cuando ya estaba la lesión. Ahora es verdad que la gente como que tiene más conciencia de la importancia de prevenir, de no ir ya cuando está el problema hecho. Es verdad que en este punto sí que quería hablar un poco de que la fisioterapia es pilar fundamental ya una vez que la lesión está instaurada, evidentemente, pero también desde la prevención tenemos también distintas herramientas. O sea, yo destacaría, sobre todo en el ejercicio, que es donde estamos hablando, luego en otras personas que no hacen ejercicio también, ¿no? Pero dentro del ejercicio, nosotros, una de nuestras herramientas es el ejercicio terapéutico, que es verdad que ahí sobre todo podemos ayudar a adaptaciones, por ejemplo, después de una operación quirúrgica. A lo mejor una persona que quiere retomar el ejercicio, quizá empezarlo, que nunca es tarde, adaptarlo de cierta manera para que sea lo menos doloroso posible, que sea una buena progresión y tal. Luego también quizás ciertas alteraciones biomecánicas, por ejemplo, una persona con escoliosis o quizás cierta limitación de movilidad estructural de alguna articulación, pues, por ejemplo, gente que no tiene movilidad de la cadera completa, que sabéis que en el CrossFit la sentadilla profunda es como, es, hay que hacerla siempre. Y hay gente que por desgracia pues esa movilidad a lo mejor no la tiene. Pues desde la fisioterapia y el ejercicio terapéutico podemos adaptar un poco para prevenir que por forzar de más quizás pues aparezca cierta lesión. Luego también otra herramienta que tenemos, que en este caso sí que tiene que participar mucho el paciente, el deportista, escuchándose mucho, haciendo deporte, escuchar al cuerpo. Hay veces que la lesión no aparece sin más, otras sí, es verdad que hay veces que hay un traumatismo, una caída, bueno, y la lesión está ahí, no se puede hacer nada. Pero otras veces el cuerpo avisa con una sensación de tirantez, una sensación de sobrecarga, molestia,
que es verdad que cuando ignoramos esas sensaciones es cuando a lo largo del tiempo, si continuamos con la misma carga, es cuando aparece la lesión. Entonces ahí es verdad que es un trabajo como un poco conjunto, tanto del paciente, el deportista y nuestro, que tiene, o sea, al final es un poco, entre comillas, responsabilidad suya el acudir y responsabilidad nuestra el asesorar. Mm. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que a lo mejor dice, pues sí, es verdad que llevo con esta molestia 2 meses y acude al fisio ya cuando la lesión está ya hecha. Vale, es que leía en una entrevista a Margarita mientras me preparaba para hablar contigo y demás, es de hace unos cuantos años, ¿no? Pero decía también un especialista que el 70% de la población no había ido nunca a un fisio. No sé si esa es una estadística, no sé, que manejes tú unos registros parecidos o no. Es de hace unos años, insisto. ¿Se puede quitar ya o se puede, digamos que hablar de otro porcentaje ahora ya menor a ese 70%, que a mí me pareció una burrada cuando lo leí, ¿no? Pero la cantidad de gente que no había ido al fisio en su vida, ¿no? Por eso te hablaba un poco del tema de la prevención. Claro, yo es verdad, según mi experiencia en clínica, diría que está muy por debajo de ese porcentaje. La gente que viene a consulta conmigo, diría que es menos del 10% de gente que no ha ido nunca al fisio. Es cierto que ya gente que no haya, o sea, de la gente que viene, menos del 10% es su primera vez. Quizá hay mucha gente que todavía no acudió nunca y yo es verdad que ahí ya me pierdo un poco porque Ujú. si no acuden, yo es verdad que no sé exactamente el porcentaje, pero sí diría que ha disminuido bastante en los últimos años. Pero no, o sea, un 70% me parece demasiado. Sí, no, a mí es que me impactó, o sea, la cifra me impactó ciertamente, ¿no? Es verdad que es de hace unos años, por eso te decía que ahora cada vez más se habla también de la fisioterapia, eso como una herramienta de prevención y una herramienta de recuperación, porque también es verdad que esto irá ligado un poco al aumento de la actividad física. Esto es evidente, ¿no? Es de perogrullo, pero es cierto que, por ejemplo, disciplinas como las que tratamos nosotros en CrossFit o otro tipo de deportes están cada vez teniendo un auge mayor y eso pues hace evidentemente que el cuerpo tenga que estar preparado, ¿no? Sí, cierto. Es verdad que desde hace unos años yo sí que siento que la gente se está dedicando un poquito más de tiempo, quizás está sabiendo la importancia de cuidarse, de hacer ejercicio, de tener unos buenos hábitos, que antes parece que como que se ignoraba un poquillo más y la gente está teniendo esa tendencia. Entonces, dentro de ese cuidarse en general, pues el venir a consulta es uno de esos puntos. También hay mucha gente, por ejemplo, gente más mayor incluso, que cuando viene a consulta por primera vez y te cuenta su historia, pues a lo mejor historias de 20 años de dolor, 15 años con dolor de hombro, de rodilla, antes que parece como que, bueno, tienes que aguantarte, ¿no? Es lo que hay, no podemos hacer nada, ¿no? Pero ahora la gente se está dando cuenta que sí se puede corregir esos dolores crónicos hasta cierto punto, es verdad que, bueno, necesita mucho tiempo, necesita constancia, dedicación, pero sí que se pueden corregir de cierta manera. Entonces, es verdad que está habiendo un cambio un poco de mentalidad en ese sentido. Porque eso es importante también puntualizarlo, ¿no, Margarita? Es decir, siempre decimos, oye, nunca es tarde para empezar en el mundo del deporte. Entiendo que tampoco es tarde nunca para ir a un fisio o tratar las patologías que sean, ¿no? Exactamente, sí. Es cierto que nosotros, a ver, ya es responsabilidad nuestra el ver a cada paciente, cada patología y ser realistas con las esperanzas que damos. O sea, no va a tener el mismo pronóstico una persona con una lesión, un dolor de tipo muscular, de tipo tendinoso, que aunque lentas suelen tener buen pronóstico, que una persona con un dolor crónico de tipo algo neurológico, algo autoinmune. Hay que ser también realista con eso, pero en cuanto al ejercicio, al deporte, todo lo que es musculoesquelético en general suele tener un buen pronóstico. Es decir, bueno, también hay ya, cuando hay una operación de por medio, hay una intervención quirúrgica, bueno, hay que especificar, ¿no? En cada caso, pero mucha gente es verdad que tiene un dolor y ya como que se ha acostumbrado a tenerlo y ha tirado la toalla en la recuperación y es verdad que muchas veces se puede mejorar. Vale, luego hablamos de la fisioterapia aplicada al mundo
fuera del deporte, ¿no? Porque también es algo interesante. Pero, por ejemplo, esto que estabas tú comentando, me imagino que tú en tu clínica, en tu día a día, habrá dolencias que, bueno, dentro de un ranking, pues normalmente siempre el número uno está esta y me vienen 4 o 5 pacientes al día con esta cosa, ¿no? Pero a la misma vez te dirán, oye, pues mira, es que en la zona lumbar, pero también en la del hombro o en el otro lado, ¿es conveniente tratarlo todo de la misma vez? ¿Mejor individualizar? ¿Cómo se trata un dolor o una Eh, dolencia? sí, yo aquí, es verdad que en fisioterapia es complicado hablar de verdades absolutas y depende de muchos factores. Yo, por ejemplo, bueno, el principal factor es el tipo de lesión, ¿no? O el tipo de dolor que se quiere tratar. Hay gente que, como bien decíamos, viene en la etapa de prevención. Cuando es una cosa de prevención, que dices, por ejemplo, mira, pues he estado metiéndome más kilómetros de la cuenta y me noto cierta sobrecarga, cierta tirante en gemelos, por ejemplo, en tríceps Ujú. ural. Eh, Ahí realmente con un poco de terapia manual, trabajo de descarga de esa musculatura, estiramiento y demás, bueno, quizá con eso sería suficiente para tratar ese dolor en concreto. Pero a lo mejor puede tardar unos 20, 25, 30 minutos como mucho. Y es verdad que las sesiones en general suelen ser de una hora. Depende mucho de la clínica y depende de tal, pero en general suelen ser una hora. Entonces, en ese caso, sí que daría tiempo a tratar dos cosas. Por ejemplo, una descarga de gemelo a nivel preventivo y una descarga de la zona dorsal o trapecio, también a nivel preventivo cuando no hay una lesión. Es verdad que cuando ya hablamos que hay una lesión o hay un dolor un poco más agudo, yo no recomiendo tratar distintas partes en una misma sesión porque que se nos queda corto. Al final, en fisioterapia tenemos muchas herramientas diferentes para tratar una misma patología, desde terapia manual, movilidad articular, movilizaciones, estiramientos, distintas máquinas, terapia invasiva. Hay mil cosas. Y es verdad que en una hora, aunque parezca que dices, bueno, una hora te puede dar tiempo un montón, pero cuando te pones a tratar una estructura que está lesionada, si quieres abarcar más de la cuenta, nos quedamos cortos. Lo de los famosos tiempos de recuperación. Vivimos en un mundo en el que todo cuanto más rápido mejor, ¿no? Y si tenemos un vídeo de 1 minuto y le damos y pasamos y vemos otro de 30 segundos y tal, como que es todo, buscamos la inmediatez, ¿no? Pero a la hora de hablar de tiempos estimados de recuperación y demás, entiendo que también depende, ¿no? Depende mucho del paciente, de la dolencia, etcétera, etcétera, pero más o menos hay una tendencia de decir, oye, pues tratándote regularmente, más o menos te vas a encontrar mejor en X tiempo. Es verdad que ahí es una lucha que tenemos en fisioterapia. Hay veces que muchas personas piensan que viniendo a tratarse una vez, ya está, hecho, recuperado. Y yo a veces, así como en modo distendido, le digo a los pacientes que yo no soy la Virgen de Lourdes. Y es verdad que el cuerpo necesita sus tiempos y milagros pues, no se pueden hacer. Pero es que depende de, como decía antes, del tipo de lesión. Por ejemplo, es verdad que, bueno, según la patología hay un pronóstico más o menos estándar del tiempo estimado, pero no siempre se cumple. Por ejemplo, una rotura muscular, una vez diagnosticada, pues si es grado 1, así como pequeñita, pues puede en una semana, 10 días, puede haber mejorado muchísimo. Cuando es una rotura completa, puede llegar hasta 3 meses incluso, o sea, necesita tiempo. Por mucho que tú quieras correr o por muy bien que estés haciendo las cosas, tiene sus plazos. Por ejemplo, luego un típico, no tanto en CrossFit, pero por ejemplo en pádel, que es otro deporte que también la gente como que le coge mucho el ritmo muy rápido y hay Ujú. veces que también se lesiona, típico codo de tenista, epicondilitis, unos meses no te lo quita nadie. Una vez que ya, porque al principio es verdad que no está la tendinopatía grave desde el minuto uno, eso también tiene un proceso. Si tú te escuchas el cuerpo y te lo tratas desde el momento uno, va a tener una mejor recuperación que si te lo dejas un mes y medio y ya vienes cuando no puedes ni coger un vaso de agua. Entonces, ahí, por ejemplo, unos meses no te lo quita nadie. Puede alargarse hasta 2 años en función de la progresión de la carga, si hace un buen tratamiento, y hay muchas veces que por muy buen tratamiento que haga, cada persona es un mundo y, por ejemplo, yo la verdad que de fútbol no entiendo mucho, pero quizás es una cosa que se suele hablar bastante, las lesiones de rodilla en el fútbol.
jugadores de deportistas de élite que se supone que están físicamente en estado óptimo, se lesionan más o menos a la vez y hay a lo mejor un jugador que a los 8 meses está preparado para volver a jugar y otro que necesita 12. Eso se explica simplemente por cómo responde cada persona al tratamiento. O sea, es que hay muchos factores. Los hábitos de vida que tengas, cómo de en serio te tomes el tratamiento, porque, por ejemplo, yo he tenido pacientes con epicondilitis que yo recomiendo, oye, pues vamos a dejar de jugar al pádel una semana, pero yo no puedo luego estar si deja o no de jugar, luego también el tema del trabajo. Muchos pacientes también no pueden por temas de que son autónomos, por imposibilidad de dejar del trabajo, entonces no va a tener la misma recuperación que si dejara ese mecanismo lesional un poco al margen. Ujú. Muchas cosas. Sí, no, pero está bien, está muy interesante. Dentro además de todo esto, Margarita, hay, pues, hablábamos antes de los rankings, ¿no? De las lesiones más comunes, ¿no? Que me imagino que serán, pues eso, lo que hemos hablado, ¿no? Zona lumbar, hombros, etcétera, etcétera, ¿no? Habrán mil historias. Pero ¿hay deportes también que ocupan el ranking por encima de otros o es una cosa más o menos similar? De lo que tú veas en tu experiencia, ¿no? Hablamos aquí, estamos hablando de CrossFit, ¿no? Pero hablabas también de fútbol o de pádel o de lo que sea, pero ¿existen los deportes top en el ranking? No sé, atletismo, etcétera, etcétera. Yo creo que depende un poco más de... quizás es un poco un tópico, ¿no? Pero deportes de moda, ¿no? Como que un deporte que de repente lo pruebas y te engancha tanto que no hace una buena progresión de carga y de repente pasa a hacerlo 4 o 5 días a la semana y meterte una carga de trabajo a la que tu cuerpo no está acostumbrado. Por ejemplo, CrossFit es un deporte, a mí me encanta, bastante adictivo, ¿no? Como que te engancha, ¿no? Te pica. Mm. Y muchas veces, si no se tiene cuidado, pues puedes llegar a meter una carga excesiva sin una progresión adecuada. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el pádel. Hay gente que prueba el pádel, ¡buah, qué pedazo de deporte! Me compro la raqueta, me compro todo el set completo y me voy a jugar 4 partidos o 5 partidos a la semana. El correr, hay gente que, bueno, me compro las zapatillas y me voy a meter 10 kilómetros al día, pero hoy, mañana y pasado. Ese tipo de deportes al final son los que tienden a ser, ese sería mi top 3 quizá, Mm. pero más por ese meter carga y que engancha tanto el deporte, como que al final no mide la progresión, que al final puede provocar lesión, pero no por el deporte en sí, porque realmente ningún deporte yo creo que sea lesivo si se hace de manera correcta, más que, vamos, es más por eso, por la progresión de carga. Luego, por ejemplo, el fútbol, ¿verdad? Bueno, deportes de mucha explosividad y potencia, realmente no suelen ser lesiones que tú te vayas creando poco a poco por ese aumento de carga. Es más de, bueno, pues de repente una patada, un rodillazo, una mala caída. Eso es verdad que contra eso no complicada la prevención en ese sentido. Sí, es más lo que son lesiones traumáticas, ¿no? Más que una lesión muscular o algo por el estilo, claro, evidentemente, ¿no? Alguien que se lesiona la rodilla en un mal giro, pues eso es complicado prevenirlo, ¿no? Más allá de la fatiga, de partidos o de cosas de esas que, bueno, que me imagino que influirá, pero eso no soy yo aquí el, el experto ni mucho menos. Con lo cual, Margarita, sí, perdona. En deportistas, por ejemplo, futbolistas de élite, más fuerte que tiene el cuádriceps un futbolista, bueno, pues puede ser, ¿no? Pero en general suele tener un cuádriceps fuerte, que es como la mejor forma de proteger la rodilla, es tener una buena musculatura del cuádriceps. Y ya está, un mal gesto realmente, pues eso no lo puede evitar de ninguna manera, como bien dice, un giro malo, pues bueno. Sí, te va al traste además una de las lesiones más importantes, yo creo que es la de los ligamentos cruzados, ¿no? De la rodilla, los ligamentos que te tienen, como tú decías, hay gente que vuelve a los 9 meses y gente que vuelve a los 12, ¿no? Al año y pico, que hasta que eso esté bien asentado. Con lo cual, esto que me has dicho me responde al siguiente tema que te quería sacar, Margarita, pero por reafirmarlo, ¿no? O volver un poco sobre ello. Es decir, el CrossFit en sí, porque este es, bueno, pues tú sabes, ¿no? Que normalmente siempre hay ideas preconcebidas de muchísimas cosas y en el deporte no iba a ser una excepción, ¿no? El deporte no iba a ser una excepción. El CrossFit es lesivo, lo hemos escuchado millones de veces, ¿no? Digamos que lo que es lesiva es la cabeza, ¿no? O sea, la mala práctica o el mal hábito, ¿no? A la hora de hacer el deporte. Yo, el CrossFit, si me preguntas a mí, el CrossFit no es lesivo, porque yo llevo 4 años haciendo CrossFit y yo no me he lesionado.
He tenido ciertas molestias que, bueno, por suerte he sabido parar a tiempo, me he tratado, yo me he tenido que tratar yo personalmente gemelo y rodilla por tal, pero nunca he llegado a tener una lesión. Pero sí es cierto que hay mucha gente que se lesiona en el CrossFit. ¿Por qué? Probablemente por la cabeza. Eso al final es muy importante controlar el ego, dejarlo fuera del box, no compararte con el resto. Al final es un tú contra tú de ayer, ¿sabes? Intentar una mejora, pero contra ti mismo. O escucharte mucho. Es verdad que el CrossFit al final, sea un ejercicio de alta intensidad, muchas veces trabajamos en fatiga y ahí es cierto que cuesta un poquito más escucharse porque con el músculo en caliente a veces no te das cuenta que quizás te estás pudiendo hacer un poco de daño, pero por eso siempre es muy importante la progresión y sobre todo una buena técnica. Yo, por ejemplo, tengo muy buena experiencia con el triple X, a mí me han enseñado muy bien la técnica, yo no he tenido nunca ningún problema. Cierto que en ocasiones he probado en otros box y depende mucho de tu coach, de tu entrenador, el que te enseñe, que te corrija. Eso va a marcar mucho la diferencia de lesionarte a no lesionarte, de que te levantes al día siguiente con un dolor de la lumbar que no puedes ni levantarte de la cama. Entonces, es verdad que hay eso, técnica y la cabeza, el ser capaz de modular un poco la carga y saber hasta dónde puedes llegar. Es importante eso, incidir en eso es importante, ¿eh? Porque ni aunque lleves 4 o 5 años, que te crees muchas veces que no eres vulnerable y que puedes con todo y tal, no. Al final, el cuerpo cuando te dice algo es por algo, ¿no? Evidentemente. Y luego hay otra cosa que a mí, bueno, no es que me llame la atención, ¿no? Esta es una realidad, pero muchas veces también asociamos la fisioterapia al mundo del deporte, ¿no? Es como fisioterapia, deporte, ¿no? Y va mucho más allá. Tú hablabas antes de pues, enfermedades neurológicas, oncológicas. O sea, el mundo de la fisioterapia abarca muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es, bueno, cómo es ese otro día a día, lo que es fuera del deporte, y qué beneficios tiene sobre pacientes con diferentes enfermedades, algunas, pues, evidentemente más graves que otras, ¿no? Sí, es verdad que la fisioterapia es que abarca muchísimas especialidades. Yo, por ejemplo, la he ido aprendiendo a lo largo de la carrera, a lo largo una vez que sale incluso de la carrera, que ves el abanico de posibilidades que hay, abarca desde, como bien decía, fisioterapia oncológica, fisioterapia, también era una asignatura en la carrera, fisioterapia en pacientes amputados, fisioterapia en geriatría, en personas mayores, neurológica, en personas con cualquier tipo de patología neurológica, autoinmune, degenerativa, fisioterapia de suelo pélvico, que ha sido realmente tabú durante mucho tiempo, las patologías de suelo pélvico, mujeres embarazadas y después del posparto, fisioterapia invasiva, que es una rama un poco más nueva de la fisioterapia, que trabaja con agujas, trabaja con el ecógrafo, bueno, la deportiva, evidentemente, y yo creo que no me dijo ni... Bueno, alguna más tiene que haber por ahí, pero ahora mismo no me Mm. acuerdo. Y luego en clínica, por ejemplo, realmente lo que más se suele ver es lesiones de musculoesqueléticas, o sea, dolores de tipo eso, muscular, dolores articulares y demás. Pero yo, por ejemplo, sí he tenido la suerte de tener práctica en la carrera y trabajar en algunos momentos de mi corta vida laboral por ahora con personas mayores, con pacientes neurológicos, y es verdad que esa rama es muy bonita. Sobre todo nos ayudamos del movimiento, del ejercicio. En esos casos, cuando, como decía al principio, hay veces que las patologías son crónicas y no podemos dar falsas esperanzas de, oye, pues mira, esto te vas a recuperar, porque es una cosa que nosotros no podemos hacer nada contra eso, pero mejorar la calidad de vida, intentar que el paciente pueda valerse por sí mismo o de la mejor manera posible, que necesite la menos ayuda. Pacientes, por ejemplo, también que no pueden salir de casa, que sean capaces de salir a dar un paseo. O sea, es cosa que vemos la gente de a pie como una cosa normal. Hay muchas personas que no son capaces. Entonces, ahí la fisioterapia tiene también un papel importante. Y a nivel de, en los últimos años, Margarita, que hemos dicho que cada vez la gente va más al fisio y demás, esta época post pandemia, teletrabajo, dolencias
propias de la postura, ¿no? Posturales, no sé si decir dolencias posturales, ¿no? Pero se ha visto un incremento pues eso, de citas con los fisios por esta historia, ¿no? Del teletrabajo, la mala postura. Y yo ahí también tenemos un poco de controversia, ¿no? Un poco un duelo. Realmente la mejor postura es la que menos tiempo mantiene. O sea, no hay una postura perfecta. Por ejemplo, para alguien que trabaja en oficina 8 horas sentado, realmente da un poco igual qué postura tengas, a tu espalda no le va a sentar bien estas 8 horas quietas. Lo mejor para estos dolores que se les suelen decir dolores posturales, realmente son dolores de sedentarismo, básicamente. Lo mejor contra esto es tener una buena rutina de ejercicio, o sea, hacer deporte de fuerza, ganar músculo, para que tu musculatura luego pueda aguantarte la carga del día a día. O sea, si tú no haces deporte, tú no puedes tener una buena postura, no te va a aguantar la espalda, no te va a aguantar el tirón del día a día. Entonces, lo primordial, ejercicio de fuerza. Luego, a partir de ahí, intentas buscar en el día el momento para moverte en general, ya sea movimientos suaves, movimientos sencillos, un poquito de estiramiento. La mejor postura es la que menos tiempo mantiene. Yo muchas veces se lo digo a mis pacientes, si tienes la posibilidad en las 8 horas de trabajo de levantarte cada hora y media como mucho, y hacer nada, si tus dolencias son del cuello, pues haz un par de minutos de estiramientos de cuello, un poquito de movilidad y a seguir. Esto es un poco por intentar evitar ese dolor típico de cuando acabas la jornada laboral, que dices, pues que no puedo con mi cuerpo, no puedo con mi espalda, para intentar que no llegue a ese punto al final de la jornada, pero al final el pilar fundamental ahí es el deporte, el ganar. Y, y a la hora de dormir, Margarita, ¿hay alguna postura que sea la adecuada o la más recomendada? ¿O no, boca arriba, de un lado, de otro? Porque también hay mucha gente que se despierta a lo mejor con dolores de lo que tú decías, ¿no? De haber mantenido a lo mejor la misma postura mucho tiempo, ¿no? Realmente la hora de dormir, o sea, la posición de dormir debe ser cómoda, evidentemente. La mejor, complicado, decía aquí una verdad absoluta, pero quizás en molestias de espalda, yo suelo recomendar, si puedes, porque aquí también es complicado, pero hay gente que se duerme de una posición, pero a la hora pues, está de cualquier otra manera. Intentad que la columna esté en una posición lo más neutra posible, que no esté, por ejemplo, ni la almohada muy elevada, que tengas la cabeza arriba, ni que esté muy plana, que se te caiga, quizás de lado con una almohada que te permita que el cuello esté en la misma línea del resto de la columna y con una almohada entre las rodillas para evitar quizás posiciones de cadera pues, un poco peores de la cuenta. Pero realmente aquí es muy complicado porque la persona luego por la noche se mueve. Sí que he visto quizás una ligera relación entre algunas molestias de hombro y esa posición de hombro debajo de la almohada aquí arriba, pero es verdad que esos 6, 7, 8 horas manteniendo esa posición, pues sí que puede llegar a dar un poquito de molestia, pero siempre suele haber otros motivos, no solamente el dormir, sino quizás pues, otras cargas que le meta a lo largo del día al hombro para que llegue a dar ese dolor continuo. Mm. Oye, y por ir finalizando, que no te quiero robar más tiempo, Margarita, que la verdad que se nos está pasando esto rápido. Avances tecnológicos en el campo de trabajo vuestro, el tuyo en este caso, la fisioterapia. ¿Se han notado mucho los avances tecnológicos en esta materia de los últimos años a esta parte? ¿En qué os están ayudando en ese día a día? Sí, es verdad, bueno, yo como decía antes, es verdad que yo llevo trabajando poquito tiempo, que no, quizá no me ha dado tiempo a ver cambios reales en clínica, ¿no? En los últimos años, pero sí que se estudia como los inicios de la fisioterapia, ¿no? Al principio siempre eran agentes físicos, sobre todo calor, frío, mucha hidroterapia, terapia manual, que eso pues, es base de la fisioterapia, pero ahora sí que se están introduciendo lo que es fisioterapia invasiva. Yo destacaría el ecógrafo como nueva implementación, bueno, nueva, ya lleva más de una década, Uy, ¿no? espérate, porque, a ver, Margarita, Por a el ver, hecho de, que nos hemos quedado ahí un poco. Espera, que ahora me parece que sí, que es que se te había quedado que se había ido como un poco la conexión. Ahora estamos aquí. Correcto, perdona, me estabas hablando ¿Hola? de la terapia invasiva y. ¿Sí, se me oye? Ahora perfecto. Vale.
Perdona, sobre todo destacar el ecógrafo, que es verdad que nos ayuda a ver realmente cómo está el tejido por dentro, nos ayuda a hacer técnicas invasivas, porque por ejemplo la neuromodulación, la electrólisis son técnicas relativamente recientes que sin el ecógrafo serían inviables, ¿no? Porque tienes que ver dónde estás colocando la aguja para hacer una buena técnica, un buen tratamiento. Y muchas veces en clínica ayuda mucho, porque lo que es la fisioterapia conservadora, ¿no? Agentes físicos, terapia manual, movilidad, ejercicio terapéutico, tiene una evidencia tremenda, pero quizás el tema de la invasiva acelera un poquito esos plazos, nos da un empujón en la recuperación de la lesión. Bueno, ya por último, ¿no? Para terminar, desde tu experiencia, Margarita, como profesional en la materia, ¿qué le dirías a toda esa gente que, bueno, pues que eso, pues que tiene una dolencia, que no, o no se atreve, o es que, bueno, pues que tampoco es tanto, no sé, ¿no? Desde tu experiencia, insisto, porque me imagino que habrás tenido casos muy gratificantes, que disfrutarás muchísimo de tu trabajo. Pero bueno, ¿qué podríamos decir así a modo resumen para la gente que nos esté escuchando y que bueno, pues que lo tenga ahí en mente o que no sabe si sí o si no, pero que escuchando esto a lo mejor cambie un poco de idea? Yo os animaría por lo menos a intentarlo, porque el, el no ya lo tenéis, o sea, el dolor, quizás si sufrís alguna lesión, algún dolor, el dolor está ahí. Si de alguna manera podemos nosotros desde la fisioterapia ayudaros a aliviarlo en cierta manera, pues ya nada más que por eso merece la pena intentarlo. Y quizás por si la duda, que hay gente que dice, pero me va a doler un montón, no tiene por qué. No todas las técnicas son dolorosas, hay muchas técnicas que están enfocadas a la analgesia, a disminuir ese dolor, a que te vaya un poquito mejor de la sesión. Entonces, que no le tengáis miedo a eso y nada, hablad con vuestro fisio de confianza y seguro que algo mejor os iréis. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Margarita, muchísimas gracias. No sé si lo he contado al principio o no, pero bueno, como lo hemos hablado fuera, lo traslado aquí. Esto ha sido un atraco a mano armada. Lo planteamos de ayer por la tarde a hoy y ahí ha estado con toda la buena disposición del mundo Margarita para echarnos una mano y para hablar de un tema muy interesante. A mí particularmente se me ha pasado esto volando. Has visto que no era para tanto, ¿no, Margarita? Es cierto, yo que no estoy acostumbrada a hacer estas cosas y estaba un poquillo nerviosa, pero Nacho me lo ha puesto súper fácil. Nada, yo me alegro enormemente y de verdad que te agradezco mucho, la predisposición, que hayas estado aquí con nosotros este ratito, que nos hayas dado luz sobre este campo y animar eso a la gente, ¿no? También que pues, tenga una dolencia o una cierta molestia o una lesión, pues evidentemente que se trate con la fisioterapia. Margarita, ya sabes lo que toca ahora. Tenemos que decir a la gente que le dé manita arriba, ¿vale? Que lo comparta ahí, que lo comparta con toda su gente, que se suscriba al canal y que estén muy pendientes porque la semana que viene volvemos con otro tema y espero que esté por aquí José Carlos, al que insisto, yo le quiero mandar un beso y un abrazo muy, muy fuerte, que lo espero aquí la próxima semana. Margarita, un placer, ¿eh? Muchísimas Muchas gracias. gracias a vosotros. Chao. Hasta luego.